1150, 1100 años aproximadamente, y tengo que sintetizar esa información, ¿verdad? En cuestión de la clase de hoy, la sesión número 8. Se va a dividir en 4 partes la clase, 4 bloques de contenidos, en los cuales hablaremos un poquito respecto de qué pasó posterior a Platón, Sócrates y Aristóteles, que fueron lo que vimos en el primer bloque de curso. Hablaremos un poquito sobre cómo nació el cristianismo desde un punto de vista más filosófico histórico y no tanto religioso, y veremos las 2 etapas más fundamentales de la Edad Media, que es la patrística y la escolástica. Es hacer como los bloques del día de hoy. Para arrancar, ¿verdad? Y ya llegaremos un poquito a comentar un poquito la película, vamos a partir de qué pasó después de Sócrates, Platón, Aristóteles. Habíamos hablado, ¿verdad?, previamente a la película, previamente al proyecto, que Sócrates fue el maestro de Platón y a su vez Platón el maestro de Aristóteles. Les comenté así como de manera muy general, no sé si recordarán, ¿verdad?, qué importancia tuvo cada uno de ellos, cuáles fueron sus aportes también a la educación. Incluso con la exposición que se hizo también en Semana 5 se habló también de ello, ¿verdad? Entonces hay una problemática o sesgo histórico respecto de después de Aristóteles, porque Aristóteles existió como en 400 antes de Cristo, y luego se retoma la historia de la filosofía y también la educación hasta el siglo II después de Cristo. Estamos hablando de 600 años, para que no se habla nada, básicamente, no se dice nada a nivel, digamos, como de historia comentada. Sin embargo, sí hubo desarrollo de filosofía, sí hubo también enseñanza, pero no tuvo quizás como, no llegó a los talones de Platón, Aristóteles, por ejemplo, pero sí hubo desarrollo. Entonces yo me voy a dedicar ahorita, en los primeros minutos de la clase, a explicar qué desarrollos hubo en esa época, y sobre todo para explicar, conectar con el contenido 2, porque el cristianismo no fue que a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? Que fue un conocimiento revelado, como muchas veces se defiende dentro de la religión, sino que tiene una base fundamental en Grecia, también el cristianismo, en como Es que en el cuarto está muy con Roma, incómodo. conocimiento romano. Porque tengo Hay cosas filosofía encima del mueble. del fundamento cristiano, fundamentos que se han querido borrar incluso, ¿verdad?, que no exista conexión con la filosofía, porque piensan que meter la filosofía en el cristianismo es No sé, entorpecer la religión. ¿dónde están? Tendrá sus razones, y ahí quiero yo agarrar, ¿verdad?, para que entendamos también que el pensamiento o las ideas cuesta mucho eliminarlas, por más intentos que se hagan, por más asesinatos que haya habido desde la propia religión católica hacia las personas no creyentes o que creían en otra religión, no la de ellos. A pesar de todo eso, ahora las ideas permanecen y se extienden y demás. Entonces, eso me quisiera que ustedes agarraran como parte de la principal conexión con la educación. Que una idea que esté impregnada en alguien cuesta mucho quitarla. Máxime si esa idea es bastante convincente, ¿verdad?, y tiene un muy buen fundamento. Vamos entonces a arrancar esos primeros minutos con qué pasó después del periodo clásico, o sea, post-Aristóteles. En esta época, esos 600 años, incluye también en la época de Aristóteles y de Platón, hubo lo que se llamaron escuelas menores. Dentro de las escuelas menores se llamó así, ¿verdad?, porque fueran más pequeñas. Y no puedo ir a la sala porque está con el alcance de temas en los cuales se dedicarían a trabajar son menores que las escuelas grandes, digamos, o las escuelas clásicas de Platón y Aristóteles. Sin embargo, sí son relevantes. De hecho, las 4 que están aquí presentadas en pantalla representan el fundamento del cristianismo posterior. A nivel de filosofía, a nivel de investigación, a nivel de, digamos así, como a nivel epistemológico, a nivel de dónde se basa el cristianismo, a nivel de filosofía, a nivel de razonamiento, es de acá. Los cínicos, los epicúreos, los estoicos y los neoplatónicos. Nada más me voy a quedar, ¿verdad?, con compartirles las ideas fundamentales de cada una de estas agrupaciones, y luego veremos cómo se conectó esto con el cristianismo. Pregunta para ustedes, porque esto me parece fundamental. ¿Han escuchado la palabra cínico que se le da a una persona
una persona cínica. Sí, profe. Sí. Y Stephanie, Kerlin, ¿verdad? Ustedes y compañía, ¿qué piensan o cómo piensan cuando que es una persona, ¿verdad? Cuando esa persona se le llama cínica, ¿qué características tiene? Mami, ¿quién es alguien? Mami, ¿cómo es alguien cínico? ¿Cómo es alguien cínico? El término cínico. Ajá, que vos digas, esta persona es cínica. Siempre cree que ¿Cómo es tiene esa persona? razón. No sé, como una persona que a pesar de lo que le dicen, siempre hace lo que quiere. Que siempre O hace lo que quiere. piensa. Lo que piensa, ok. ¿Eso vos lo categorizas como algo bueno o algo malo? Bueno, profe, yo ese término casi nunca lo he usado, pero sí lo he escuchado en otras personas y se refieren a una persona, digamos, Suéltala. como una persona cochina. Ok. No era ese término que estabas pensando, seguro. Pero, ok, cochina. Cínica, que es alguien que... ¿Qué término era que estabas pensando, Stephanie? Una persona cínica, No ¿cómo sé, es? profe. No quiero decirlo. Una persona carebarro, una persona sinvergüenza, ¿verdad? El profesor es que Carebarro, dice, Esa señora es una ¿verdad? carebarro. Sinvergüenza, incluso doble cara, que también les dice, Dios mío. y son, digamos, como nociones que tenemos que son como nociones negativas. Uno no se refiere de manera positiva a algo cuando uno dice que es una persona cínica, o me equivoco. Por lo general pensamos, dime, Francisco. Profe, no sé si estoy equivocada, es que en la clase de ayer dijeron que cínico no es lo que nosotros creemos. No sé si estoy equivocada. ¿En qué clase fue? En comunicación. Ok, ¿y qué dijeron? ¿No explicaron? Ah, es que yo qué recibo era? los martes. Más o menos como una persona que busca felicidad. Es todo lo contrario a lo que la gente en realidad cree. Ok. Perfecto, me parece súper bien eso que hayas comentado o que hayan comentado ustedes eso. Hay una diferencia enorme entre lo que pudo haber pasado previo a esta época. Recién dice micro abierto por aquello. No sé si has comentado algo más. Pero hay una diferencia entre lo que Francine está comentando, ¿verdad? De que no es lo que pensamos y el hecho de que pensemos lo que pensemos, ¿verdad? Que, o sea, hay una separación grande, incluso a nivel tecnológico, de pensar al cinismo como algo que no es malo y pensarlo como lo pensamos hoy en día, de la persona que le barro, que hace lo que le da la gana, o que no hace lo que piensa, que es una persona cochina. ¿Qué hay en medio de estas dos versiones a nivel histórico? Es el cristianismo. El cristianismo fue la que convirtió o se encargaría de darle vuelta al asunto de que el cinismo se tome como algo malo, como algo que no es de una persona de bien. Y la pregunta es, ¿por qué razón el cristianismo se encargaría de hacer eso, verdad? Te voy a poner ese contexto. Hace muchísimos años, ¿verdad? En la misma época de Platón y Aristóteles, existió uno de los padres del cinismo llamado Diógenes. No fue el primero, pero fue el que se le dio más fama, el que ganó más fama por llevarlo directamente a la práctica del cinismo. Diógenes tenía un apodo. El apodo que tenía era el perro, pero no por, ¿verdad? Como se entiende hoy en día, una persona o un hombre perro, ¿verdad? Que anda con muchas mujeres, nada por el estilo, sino literal, la idea del perro era literal, porque se dedicaba a vivir en las calles, relacionándolo con el que Stephanie dijo, ¿verdad? Con perros callejeros. Pero, ¿por qué lo hacía, verdad? La pregunta detrás de por qué se dedicaba a vivir así, por qué, o sea, a vivir así y aún así tuvo la fama que tuvo. Diógenes, el famoso perro, Diógenes de Sinope, ese señor vivió en la misma época de Platón. Y su archienemigo, dicho sea, era Platón. Era su archienemigo en el sentido de que Diógenes se quejaba muchísimo de que Platón hablara tanto de ser una buena persona, de ser un buen filósofo, de entender las necesidades de las demás personas, ¿verdad? Que el filósofo debe gobernar, mientras
Platón había nacido en una familia súper adinerada, con enlaces con el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Que tenían una riqueza increíble y aún así no hacía nada por ayudar al resto de personas. Diógenes se quejaba muchísimo de esa actitud porque le parecía, como aquí, ¿verdad?, que Platón era un hipócrita. No puedes defender esas ideas si no llevas a la práctica. No puedes educar a tus estudiantes en otras cosas, pero en la práctica es otra cosa completamente diferente. Entonces, Platón es el hipócrita. Mientras que Diógenes estaba haciendo, y aquí voy a agarrar también lo que dijo Stephanie, haciendo lo que pensaba, pero no en el sentido de que hago lo que me da la gana porque me da la gana hacer las cosas, sino hago lo que pienso porque pienso que esas cosas que hago son mis principios y pienso que eso es lo correcto de hacer. Vean la diferencia, ¿verdad?, de ver a una persona así a una persona, mira, que es una persona carebarro o sinvergüenza. Yo entiendo, ¿verdad?, de dónde viene ese asunto de tener a gente cínica como carebarro o sinvergüenza. No obstante, piensen de la siguiente forma, a ver si ustedes lo han hecho alguna vez. No sé si alguna vez les ha pasado que hay una reunión familiar, la clásica reunión familiar latina, donde va todo el mundo, ¿verdad? Pero siempre hay personas en la familia que no nos caen tan bien, o que nos han hecho cierto daño, o ciertos traumas incluso. Pero la costumbre y la cultura latina es tener que llegar a saludar a todo el mundo, pero eso es lo que dice la sociedad. Son reglas sociales. Pero ¿qué pasa, verdad? Por allá llega Jazz llega y ve a esa personita, ¿verdad?, la familia que no le cae para nada bien a ella. Y ella decide no saludar. Porque ella dice, me hace daño, me molesta, me incomoda, yo a esa persona no la saludo. No tiene no es digna de recibir que yo la saludo. Simplemente la ignoro y sigo con mi vida. Uno podría decir qué maleducada que es Jazz. Una persona que entiende esta idea es una persona cínica. Jazz es una persona cínica y en el buen sentido. Está actuando de acuerdo a sus principios. No está siendo hipócrita saludando a una persona que cae mal. ¿Ven la diferencia? Entonces, una persona cínica, en la versión clásica, es una persona que actúa y piensa de acuerdo a sus principios y los lleva a la práctica. Es consistente, es congruente con lo que promulga. Entonces, alguien podría llegar a decir, como dice este madre Diógenes, se quejaba de Platón porque Diógenes vivía en las calles. Es un simple pobretón, ¿verdad? Pero aquí está el plot twist del asunto de la historia, es que Diógenes fue igual o más adinerado que Platón. No obstante, si de cuenta. Dime, Norma. Profe, disculpe, lo de cínico, que hace lo que piensa, ¿en qué momento era? Disculpe. Hay dos ideas, digamos, Diógenes, Ajá, sí, previo al cristianismo y posterior al cristianismo. Ok, gracias. Ajá, mucho gusto. Entonces, no sé si me acuerdo, ya se me cortó la idea. Bueno, sí, que Diógenes era igual o más adinerado que Platón, pero se dio cuenta de que el ser adinerado, el tener riquezas, te hace ser muy precavido, muy cuidadoso, muy de que esto es mío y no es de nadie más. Eso te hace una mala persona realmente, si estás promulgando ser buena persona. Entonces, ¿qué hizo Diógenes? Regaló toda su fortuna y se dedicó a vivir en las calles, con lo que la naturaleza o la gente bondadosa quisiera darle, pero si no le dan comida a él, le da completamente igual. Es lo que tenía que pasar. ¿Eso que le permite a él? Le permite vivir conforme a sus principios. Aunque se muera de hambre, vive conforme a sus principios y morirá de acuerdo a sus principios. Hay un montón de historias respecto de la actitud que tenía Diógenes. Esa actitud de enseñar a la sociedad que no se ocupa ser adinerado para ser una buena persona. Entonces se convirtió en el sabio de las calles, el Benito Diógenes, en la misma época de Platón. Entonces hay un contraste enorme entre lo que hacía Diógenes, que era romper las reglas que él consideraba estúpidas, que son la gran mayoría de reglas sociales, y vivir conforme a lo que él pensaba que era lo correcto. Entonces hay historias donde chocan constantemente con Platón. Hay unas muy cómicas, otras no tan cómicas, la gran mayoría son muy cómicas realmente, donde la actitud de Diógenes dejaba mal parado a todo el mundo. Incluso Aristóteles también habló de Diógenes en buen sentido, y el estudiante predilecto de Aristóteles, que se llamaba Alejandro Magno, fue emperador de Roma incluso, le exigió, le pidió, le rogó a Diógenes que se convirtiera
tiene su maestro también como Aristóteles. Sin embargo, Diógenes no quería tener nada que ver con los emperadores, pero le parecía eso absurdo. Mi papi carne Eso es ser cínico. la papi carne va a ser mi No obstante, en el cena. cristianismo algo pasó. Si yo les digo a ustedes, ok, vamos a ver, Allá arriba. qué tanta idea general tenemos del cristianismo católico, ¿verdad? El cristianismo católico. Dentro del cristianismo católico, ¿qué consideran ustedes que debería de hacer el Vaticano con su cantidad excesiva de millones y oro y todas las riquezas que tiene? Si se supone que por un principio del catolicismo es ayudar al pobre, ¿debería el Vaticano quitarse de encima todas esas riquezas, donarlas y ser congruente y ayudar a los pobres? ¿O está bien que el Vaticano sostenga lo que tiene? ¿Qué creen ustedes? Profe, Profe, ay, yo creo que no. O sea, eso es una contradicción que siempre he criticado, porque, y no solamente de la Iglesia Católica, de todas, porque en realidad todas siempre tienen su riqueza, todas tienen, bueno, sus iglesias. He ido a varias iglesias, conozco varias, y todas resaltan por algo. Entonces, bueno, eso que ayudar al prójimo, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, o sea, es algo que le inculcan o le quieren dar a entender a las demás personas, pero es algo que no lo hacen. Porque a lo que yo tengo entendido, la iglesia no tiene que ser un lugar estructural, fino, ni nada. O sea, las personas que van a un lugar a recibir lo que quieren recibir, ya ahí se considera iglesia, porque van con un fin. Sin embargo, ahora todo es estético. Ahora las iglesias, entre más lujosas, son como más llamativas tontos, un escándalo. o llaman más la atención para que la gente vaya. Y es muy irónico, y este parado también, qué lindo, que escuchar lo que vas a decir. Es muy irónico porque ustedes lo vieron también en la película la semana pasada, ¿verdad? Con los parabolanos, que es el ejército de Cristo, que ellos estaban ahí practicando la idea fundamental, bastante ortodoxa, ¿verdad? De sí ayudar a los pobres. No importa si tu amo te pidió que fueras a comprar esa comida y que sirve más a los pobres. Entonces los parabolanos se sienten como alguien, o sea, como se pintan en la película como alguien terriblemente malo. Sin embargo, estaban llevándolo a la práctica muy con o sea, de manera muy estricta, lo que ellos consideraban que era el cristianismo verdadero, ¿verdad? Entonces era como básicamente como una especie de Robin Hood, de robo a los ricos, pero se los doy a los pobres. Obviamente, ¿verdad? Toda la violencia de por medio, pero es muy irónico cómo se desarrolló la historia con respecto al Vaticano, por ejemplo, y sus riquezas. ¿Qué, dime? ¿Vos qué me vas a decir? No, de que hace poco sí estuve leyendo algo sobre eso, de que el Vaticano, teniendo tanto oro y tantas riquezas, de ahí si lo donan, podría acabar, ¿verdad?, con la pobreza en todo el mundo, supuestamente. Eso fue lo que yo vi en un comentario. Bueno. Sí. Sí, profe. No, que sí, o sea, no sé si el dato exacto se pueda cumplir, ¿verdad? De poder ayudar y poder solventar toda la pobreza, pero sí, el dato de que tiene una riqueza inimaginable, lo tiene. Sí, Entonces, bueno, claro. yo opinaría de que sí, pero también por ahí leí de que la Iglesia Católica es de las que como que más dona para los niños, que para ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó cómo se llama, pero bueno. Bueno, temas de caridad, temas de los que hacen los misioneros, pues también los misioneros. Hay muchas ONGs que participan con el Vaticano también, pero hay mucha tela que cortar todavía. Entonces, igual te agradezco un montón que hayas comentado ese dato. Ahorita voy a debatirlo con respecto a la parte histórica ahí. Okay. Estefanía, también, dime. Profe, es que yo siento que, digamos, con respecto a esto, ¿verdad? De que muchas iglesias, bueno, hacen, ofrendas o cosas así. Yo no voy mucho a la iglesia, en realidad, pero sí me criaron bajo esas reglas. Yo siento que... ¿Catolicismo? No, ni una ni la otra, me llevaron a las dos, entonces por eso... yo siento que, digamos, cualquier iglesia, cualquier religión, necesita que siempre existan personas vulnerables.
personas de pobreza, personas que necesiten, personas que tengan hambre. Entonces, todo es como de la mano. O sea, si existe este tipo de personas, si existe este tipo de sociedad que es la que necesita, entonces es como una forma de decir, tenemos a quien ayudar, damos el nombre, damos esto, damos lo otro, pero no ayudan para que esa persona salga de esa pobreza, sino que la ayudan como, también es algo, no sé, es que tiene que ver mucho también con la forma de pensar de las personas, porque hay personas que son conformistas, entonces quieren que les ayuden toda la vida. Hay otras personas que les ayudan solo una vez y son personas que la pulsean y van saliendo, que es lo que se espera, pero hay gente que vive, o sea, las dos partes tienen como su beneficio. A la gente, es como hablarlo así, a la gente de plata les sirve que, a los gobiernos, a la política, todo les sirve que hayan clases medias, clases pobres y todo, porque si ayudan, resaltan. Y hay personas o grupos que más bien les gusta vivir así. De hecho, bueno, no sé si alguna vez usted ha visitado algún precario. Yo he visitado precarios donde tienen, el carro más moderno que el que yo tengo aquí a la par. Entonces uno dice, puchica, es que hay gente que le gusta vivir así. O usted ve esa red de wifi y todo, y yo tengo el que da el IMAX, yo creo. Entonces son cosas de cosas. Entonces uno dice, bueno, es que las dos. Yo todo lo pienso, profe, y yo digo, bueno, es que por una parte sí, por una parte no, y yo voy en contra de todo y a favor de todo, profe. Es algo loco. Habría que posicionarse un poquito ahí porque, digamos, estoy seguro que no estás a favor de todo ni en contra de todo, digamos, o sea, no estás como en medio, tienes posiciones, pero lo irónico va a ser aquí, Stephanie y compañía, que cualquier posición que uno toma o cualquier juzgamiento que vos hagas, siempre parte también de tu privilegio. Y eso no lo podemos quitar de encima, digamos, cualquier crítica, cualquier juzgamiento que uno hace, ¿verdad? De manera muy como quizás lo más inconsciente de uno parte siempre de nuestro privilegio, ¿verdad? Vos dijiste, tienen un carro mejor que el que está aquí en la par mía, ¿verdad? Entonces, ¿eso de dónde surgió? De ese comentario de dónde surgió, por ejemplo. Yo podría decir, podría pensar, por ejemplo, decir, pero el mensaje que le llega a esta gente es que si te compras un carro mejor, vas a escalar. No es que te guste estar así, sino que está intentando salir de donde pueda. Y vos podrías decir como, pero no deberían hacerlo de esa forma. Pues esa crítica surge de que vos lo hiciste diferente. Es tu privilegio haberlo pensado diferente. Sí, porque yo pensaría en salir primero de ese lugar en vez de comprarme un carro. Ajá, entonces eso es muy loco, por ejemplo, ya te voy a hablar a Francisco también. No sé si comenté esto acá, pero en una de las investigaciones que hizo un colega mío, se llama Esteban, es ahorita subdirector, no sé si yo comenté esa historia, pero él hizo esa investigación de maestría en un precario, en Acarpio, y fue crudo porque cuando él hizo las entrevistas al grupo de mujeres rurales de ahí, la jefa, la matrona, básicamente, le hizo la pregunta a él, ¿verdad? Como, hey, mira, vas a hacer la investigación, pero vas a hacer algo que al final, porque si haces la investigación nada más para entrevistarnos y después irte, no queremos nada con vos. Entonces lo obligaron, ¿verdad?, a seguir trabajando ahí. Pero aquí viene lo curioso. Él llega y pregunta, en una de las preguntas de las encuestas, que definieran que era un hogar, ¿verdad? Entonces, si yo a Stephanie te pregunto en este momento, Stephanie, definime para vos qué es un hogar, ¿qué me dirías? ¿Qué es un hogar? Yo no lo veo como un lugar físico, sino más bien como algo más de unión. Siento que el hogar es la familia unida. Ok, perfecto. Ahí está tu definición. ¿Qué definió la matrona de la mujer rural? Definió lo siguiente: un hogar son 4 paredes donde no entren balas. Se acabó la discusión. Fue horrible escuchar esa definición, viniendo, ¿verdad?, de quién venía, pero es su contexto, ¿verdad? Y entonces cualquier definición que uno dé se siente privilegiada. En el momento que vos dijiste, no es físico, ya es como, hijo pucha, ya completamente diferente a la que ella dijo. Ella sí lo pensó como algo físico, donde sus hijos pudiesen estar a salvo y que no entraran balas, independientemente si son una pared de concreto, de madera o si es sin. Entonces cambia completamente la perspectiva. Francine, dime vos, no se me olvide. No, profe, esa pregunta que usted hizo de que
si la iglesia tiene que dar las riquezas de lo que tiene. Ajá. Yo pienso, es un punto de vista, que también, digamos, la gente tiene que ver mucho, porque como hay un dicho que dice, ayúdame que yo te ayudaré, y muchas personas no se esfuerzan, y donde ven que regalan, solo ahí se quedan, y no se esfuerzan. Entonces pienso que por ahí también puede venir. Ok, vamos a ver. Lo están planteando como si el cristianismo, o sea, si el Vaticano hiciera de ir a la donación, más bien haría que la gente dependiese y se quedara como adormilada al no querer esforzarse. Es lo que les entiendo. Sí, así. Oh, ok, vale, vale. Entonces, veamos lo que voy a mencionar y por qué lo comenté con respecto a los cínicos. Recuerda que mencioné que hay una versión del cinismo previa y del cinismo después del cristianismo. Dentro del cristianismo existió un señor muy famoso llamado Francisco de Asís. ¿Han escuchado al famoso San Francisco de Asís? Me parece. Aunque sea el nombre. ¿Te parece? Ok. Nombre sí, profe. El nombre sí, vale. El papa que murió, ¿cómo se llamaba? ¿Papa qué? ¿Recuerdan? Antes de ese último. Francisco, ¿no era, profe? Papa Francisco, exactamente. Eligió ese nombre porque él pertenecía a la orden franciscana de San Francisco de Asís. Si recuerdan, no sé si ustedes, porque yo sé que hay personas aquí que lo noté muchísimos martes con el presencial, que no recuerdan quién estuvo antes de Papa Francisco, pero el que estuvo antes fue Benedicto XVI. Y si ustedes buscan una imagen de comparativa de Benedicto XVI y el Papa Francisco, en cómo se vestían, van a notar una diferencia enorme. Mientras Benedicto XVI vestía con toda la indumentaria del Vaticano, y las joyas y la corona y todo, el Papa Francisco era completamente lo contrario. Solo su sotana blanca, una cuerda, ¿verdad? Y lo que le permitía al Vaticano vestir lo mínimo, porque pertenecía a la orden franciscana. Francisco de Asís fue el mayor cínico del cristianismo, se podría entender de esa forma, porque le mostró al Vaticano que si realmente quería ayudar a los pobres, no era que tenía que acumular riquezas, y tampoco regalar así absolutamente todo, sino desprenderse de las riquezas, que no fuera su fundamento. Ahí cambia todo, porque ya no es donar plata, sino que es que no sea parte tuya el dinero. Aquí surge un debate. ¿Recuerdan a la famosa Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo? Ella vivía de donaciones. Y siguiendo lo que dijo Stephanie, Madre Teresa de Calcuta, por eso mencioné antes esta parte de los mitos, de rituales y pertenencia. La Madre Teresa de Calcuta fue de las primeras, o bueno, de las que más famosas, que sostuvo la idea de que se ocupaba de la pobreza, se ocupaba de la enfermedad. Entonces se metió en una red de corrupción la señora, ¿verdad? Que incluso todo estaba documentado, utilizaba las jeringas que ya estaban usadas en otros enfermos. Se propagaba más la enfermedad que la cura, porque así podía sostener la idea de la caridad a nivel mundial. Entonces fue jodido, ¿verdad? Y es jodido todavía leer sobre la historia de esa señora en enlace con el Santo Padre Juan Pablo II, que también estuvo metido en la red de corrupción. Pues vean qué jodido, ¿verdad? Cuando alguien del cristianismo, que le hicieron santo después, ¿verdad? Ya te les explico un poquito sobre la canonización para que fue utilizada. Francisco de Asís demostrar a la iglesia que se podía hacer lo que se debía hacer sin riquezas. Eso es ser cínico, porque es defender sí o sí lo que se piensa y lo que se cree realmente que es correcto. Y a partir de Francisco de Asís se creó toda una orden, ¿verdad? Personas que seguían a Francisco de Asís. Si ustedes buscan, ¿verdad? Imagencitas, pinturas, siempre se le nota como muy al estilo pobre, ¿verdad? Que es solamente una sotana, una toga muy básica, y ya. Es lo que ocupaba. Y al estilo de los parabolanos, por ejemplo. Ese es el cinismo, ¿verdad? Que pasó en el cristianismo. Y obviamente a la iglesia no le funciona que esa idea se propagara. Jamás. Entonces por allá, ¿verdad? Empieza a moldearse que ese tipo de orden no representa la totalidad de la iglesia. Empiezan a silenciar un poquito y a opacar las labores que hizo Francisco de Asís y la orden franciscana. A pesar de ello, pues, vieron el contraste con el Papa Francisco, que es el Papa de los latinoamericanos, o fue el Papa de los latinoamericanos, en relación con el Papa de los pobres.
era defensor de la idea franciscana. Por eso, ¿verdad? Es que se entiende hoy en día que el cinismo es algo medio malo, porque muestra la verdadera cara a la sociedad. Les quería mencionar eso, ¿verdad? Para que no viéramos el contraste. Vamos ahora con la segunda escuela, que está por acá. La escuela epicúrea. Para esto voy a utilizar otro ejemplo práctico. Nico, ¿estás por ahí? ¿Cuál? Sí, profe. Sí, ok. Nico, vos tenés claro, digamos, vos, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, si hablamos, por ejemplo, la de mi mamá, son como canelones, pero fuera de Canelones. casa sería como pizza. ¿Como pizza? Sí, Ok, vale. Y si tuvieras que poner en una balanza las dos, la pizza. ok, la pizza. ¿Qué sentís cuando comes pizza? Contame. Me gusta mucho, creo que lo disfruto bastante. Se disfruta bastante. Ahora, esa sensación de ese disfrute, ¿te gustaría que sentir ese disfrute en todo lo que haces? La verdad que sí. ¿Verdad que sí? O sea, sería muy extraño que me dijeras que no, realmente no, hay cosas que quiero sufrirlas, ¿verdad? Sería muy raro. Esa idea de que me gustaría sentir ese disfrute, ese gusto, ese placer en todo lo que hago, viene de acá, de los epicúreos. Ellos eran defensores de la idea de alcanzar la felicidad continua a través de todo lo que me genere placer. Pero hay que tener cuidado. Dime, Norma. Profe, pero una consulta, con eso que tú estás diciendo, entonces si, digamos, si sentimos placer en toda la comida, pues no habría una en especial, ¿no? No habría necesidad de que haya algo especial porque todo sería especial. El punto es que vos puedas maximizar el placer y no solamente con la comida, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, que- digamos, por ejemplo, en este momento donde vos vivís, ¿está lloviendo? no, No, ok. ¿En qué parte vivís? y era ahorita. A la Julita. ¿Y ahí llueve de vez en cuando? Sí. Ok, supongamos que ahorita salís a la calle, ¿verdad? Y no te llevas el paraguas porque no está lloviendo. Y de la nada empieza a llover. ¿Qué haces? Me mojé. Ok, ¿te disgustas? ¿O te da igual? ¿O te pone feliz? Posiblemente me disguste. Posiblemente me disguste. Entonces, el epicurio diría como, madre, ¿qué tú haces? Está lloviendo, madre. El agua es vida, madre. Empezaría a saltar unos charcos, por ejemplo. Le da completamente igual. Y si se enfermara, madre, súper bien porque me puedo caer en cama. Eso es como una felicidad entonces, profe, como siempre estar Ese es, positivos. es como ver siempre el vaso medio lleno. Ah, ok. Exactamente. Y lo aplican a todo. Pero tiene su truco, ¿verdad? Porque uno podría decir como, madre, pero si por allá algo malo les pasa, ¿verdad? Como que les haga sufrir. Entonces ahí está la clave. Los epicúreos consideran que todo lo que genere dolor está aquí en la cabeza, es mental. Que realmente si logramos controlar nuestra mente, ¿verdad? Con lo que somos y lo que sentimos, podríamos no sentir dolor nunca. Y aquellas cosas malas dejarían de ser malas realmente. Entonces se busca la felicidad eterna y absoluta a través de todo lo que me genere placer. Pero, por ejemplo, yo voy a hablar el ejemplo de Nico otra vez. Si Nico le encanta la pizza, ¿qué pasa si Nico desayuna pizza, almuerza pizza, cena pizza, al día siguiente desayuna pizza, almuerza pizza, cena pizza, y otra vez, y el café también, y la merienda de la mañana también? Va a durar 2 días y ya va a estar asqueadísimo de la pizza. Los epicúreos dirían como hay que ser estratégicos, ¿verdad? Sabiendo que eso puede pasar, la mejor recomendación para Nico es, hey, consumir la cantidad de pizza que ocupes para sentirte satisfecha hoy y mañana continúas. Y el día siguiente, otra vez, y otra vez, y otra vez. Aunque el ejemplo que ellos utilizaron para explicar eso que estoy mencionando es el vino. El vino les genera placer. El vino son las bebidas, ¿verdad? Por excelencia que liberan endorfinas. Entonces, le genera placer. Entonces, uno de los principales, Epicuro, que es el padre del epicureísmo, dice, madre, yo tomo un montón de vino hoy, mañana amanezco con un gomón. En su lenguaje, ¿verdad? En sus términos.
para contextualizar lo que estoy mencionando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tomar lo suficiente hoy para mañana seguir tomando. Entonces, a todo le sacan lo mejor posible. Pero quédense con el detalle de el dolor no existe. El dolor es un estado mental. Todo tiene que generarte felicidad. Quédense con esa idea, te voy a explicar por qué. Vamos con los estoicos. De los estoicos voy a comentar algo rápidamente, pensando en el tiempo que tenemos. Y es también que hoy en día está muy mal versionado el estoicismo por ciertos personajes de la fama de internet, como por ejemplo este mexicano que yo odio con todo mi ser. Del alma me sale el odio con ese señor, ese famoso, el Temach. Si nunca lo han escuchado, tienen la dicha que no lo hayan escuchado. Que ese señor es Es un la gran, versión un gran machista, perdón, profe, que es un gran machista. Sí. Es un machista, es misógino y defiende esta idea del hombre de alto valor y que la mujer es un objeto y por lo tanto se pueden tener varias y que no tendrías que por qué sentir absolutamente nada porque sentir no es de hombres, las emociones no son de hombres, ¿verdad? Este tipo de ideas que él defiende. Él dice que son ideas estoicas. Y estoy segurísimo que este man nunca se ha leído un libro de estoicismo ni de principio ni jamás, ni conoce la aplicación de nada por el estilo. Pero se ha tornado hoy en día, ya bajó un poquito la intensidad. El año pasado, cuando yo comentaba hasta ahora, o sea, todo el mundo sabía de qué me estaba refiriendo y los personajes que estaba comentando, porque se hablaba muchísimo ahora, por ejemplo, eso sí es tendencia todavía. Actualmente está en tendencia en que los jóvenes de las nuevas generaciones ya no les gusta salir tanto de fiesta en las noches. Ahora conviven más en los días, ahora tienen una vida más saludable, ahora asisten más a los gimnasios, tienen una vida un poquito más fit. Eso a nivel de tendencia mundial, no solamente Costa Rica. ¿Por qué razón está pasando esa tendencia? Entonces, esos gurús, ¿verdad? Como, entre comillas, grandes, como el Temach, ¿verdad? Y Andrew Tate, que fue también inglés, promulgan la idea de ser hombres de alto valor. Y lo más dicen, hay que entrenar todos los días al gimnasio, levantarse a las 4 de la mañana, bañarse con agua fría, no sentir nada, defendiéndose desde la idea del estoicismo. Ahora bien, eso es lo que se está hablando actualmente, que no tiene nada que ver con el estoicismo clásico. El estoicismo clásico, bueno, tiene muchas versiones, pero su centro no es que dejemos de sentir. No es que el estoicismo es solamente para los hombres, que yo sea de paso, ¿verdad? El estoicismo se basa en 3 cosas, verdadero estoicismo. En la ataraxia, que es un concepto griego. La ataraxia es una tranquilidad total, una paz plena, como cuando uno sabe que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y no puede disfrutar de hacer nada. Esa tranquilidad absoluta es la ataraxia. Se alcanza muy pocas veces. El arete, voy a escribirlo bien, que lo puse mal. Arete o aretai. Arete. Eso es una R. Arete, que con acentuación en la última E, que significa virtud o se relaciona con el concepto de virtud. Hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si soy docente y mira, mi planeamiento hablaba de que tenía que hacer una exposición utilizando un video BIM, pero llego a la escuela rural que me contrató y no hay ni un carajo, solo soy una pizarra de tiza y una tiza. Esa es mi tecnología, yo voy a ser mejor docente con eso que tengo ahí. Aunque mi planeamiento diga otra cosa. Eso es ser virtuoso. Eso es tener arete. Y el otro concepto es la eudaimonía. Monía, que esto viene de Aristóteles. La eudaimonía es la felicidad total alcanzada solamente practicando la virtud. ¿Cómo se practica la virtud? Ayudando a los demás dentro de tu labor como persona. Por ejemplo, los docentes tenemos que practicarlo sí o sí, porque lo que hacemos, trabajamos con gente que el día de mañana va a crecer y va a crecer y va a crecer, y van a ser personas también que van a convivir con otros en la sociedad. Entonces, esa es la eudamonía. Si yo fusiono todo esto, no tiene nada que ver con lo que esos maes dicen. Primero que todo, por ejemplo, una persona como estos maes, cero virtuosas, no podría ser estoica jamás. Estos maes que defienden que no se debe sentir, tampoco
tendrían eudaimonia. Son más bien estresados de la vida, tampoco tienen ataraxia. No logran ninguna de las tres. O pueden ser estoicos. Como decía un escritor español, estoico. Estoico es una señora que tiene sus hijos, que le tocó por casualidad del destino y por el mismo tipo de personajes como este mae, criar a sus hijos sola y tener que trabajar para cuidarlos. Eso es una persona estoica, que sabe que sufre, que le duelen las cosas y aún así trabaja y aún así sigue adelante. Eso es estoicismo. Es saber que hay cosas que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, ahora que Norma estaba también preguntando, si Norma tiene un problema y Norma está muy estresada, yo le pregunto a Norma, mira Norma, si tienes ese problema, y le pregunto a Norma, Norma, ¿tenés la posibilidad de solucionarlo? O sea, ¿hay solución? Y Norma me dice, no hay solución. Yo, ok, entonces ¿por qué te estresas? Si por más que te estreses no hay solución. Y si Norma me dice, sí, profe, sí hay solución, yo, ok, entonces ¿por qué te estresas? Sí existe la solución. No hay ninguna forma, ¿verdad?, de ninguno de los caminos que haya que estresarse. Tenga solución, perfecto. No tiene solución, entonces ¿para qué me estreso? Eso también es estoicismo. Hay cosas que nadie puede controlar y seguirán sucediendo. Eso que nadie puede controlar, ustedes le conocen el nombre de destino. Los estoicos creen en la existencia del destino. Ya todo está escrito. Que no sepamos qué es lo que sigue, no es su problema. Pero ya todo está escrito. Entonces quédense con esa idea. El destino es fundamental para el cristianismo también. Y vamos con el último grupo, los neoplatónicos. Viene la raíz de neo, que neo es nuevo, y platónico de Platón. Es Platón renovado, para que se hagan una idea. Para que entiendan esto que les voy a comentar, hablaré rápidamente de un señor llamado Plotino. Plotino existió como en los primeros siglos después del cristianismo, después de Cristo. Plotino era griego, pero con la conquista romana, ¿verdad?, ahí se empezó como a transgredir un poquito su, digamos, para decir, su nacionalidad. Escribió muchísimo sobre filosofía platónica. Platón era un idealista, hablaba de ideas perfectas y todo tipo de cosas. Plotino siguió corrigiendo lo que Platón no había hecho y creó algo muy interesante. Eso que creó Plotino se llamó el sistema del absoluto. Ya van a entender por qué menciono esto. El sistema del absoluto básicamente es como la descripción de cómo se creó todo el universo de manera un poquito más sencilla, como lo voy a explicar yo. Para Plotino sí hay un creador, pero ese creador no es Dios, digamos, no es Dios, sino que, porque ese concepto no lo tenían ellos, es como decir algo abstracto que creó todo lo que existe. Él le llamó el uno, como el único, el inigualable, ¿verdad? Es único, es irrepetible, y ese uno creó todo lo que existe. Ese uno tiene una especie de alma. El nous es el alma de ese uno. Si quieren pensar como un ser supremo, lo pueden pensar todo bien. Ese ser supremo tiene un alma, el nous, y ese alma del nous está también fragmentadito en cada uno de nosotros. Es lo que hace ser que somos es lo que hace que seamos lo que somos. Es nuestra alma. Nuestra alma tiene pureza parecida a la pureza del nous, que es el alma del universo, o el alma de ese ser superior o supremo. Vamos a ver por qué menciono esto. Este sistema del absoluto fue encontrado o fue trabajado posteriormente por los primeros cristianos. Cuando encontraron el texto de Plotino, leyeron esto y los maes se les encendió el bombillo. Fue como, mae, esto que hizo Plotino es lo que queremos demostrar de Dios. Entonces, vean los cabrones que fueron al principio del cristianismo católico, los primeros cristianos, tomaron los textos de Plotino cuando Plotino ya había muerto y empezaron a traducirlos y cambiarle terminologías
más adecuadas al cristianismo. ¿Para qué? Para que al final dijeran, Plotino era cristiano. Lo bautizaron después de morir a Benito Plotino. Plotino ni se dio cuenta de esto, evidentemente, ¿verdad? Los textos de Plotino posterior a su muerte ya no hablan del uno, ni el luz, ni el alma, hablan de Dios. Ya no hablan del nous, hablan de Espíritu Santo. Ven la analogía. Ya no hablan de un alma, hablan de un ser corpóreo de Dios, o sea, Jesús. La Santa Trinidad se desliga de esto. Ese es el fundamento. Por eso es que es importante entender, ¿verdad?, que el cristianismo no surgió de la noche a la mañana, como la Biblia o los mismos cristianos dicen que es conocimiento solamente revelado. No, se puede trazar, se puede buscar la información, se puede buscar el fundamento teórico de por qué el cristianismo pensó como pensó. Eso no es algo nuevo. Toda teoría que exista, todo sistema de creencias parte de algún lugar, ya sean de mitos o de ideas de otra gente. Sudamérica, por ejemplo, tiene un montón de registros mitológicos, vikingos, nórdicos, en sus propias historias. Se han encontrado barcos, se han encontrado rastros de máscaras, incluso orientales, en ciertas zonas de Sudamérica. Estamos siendo básicamente una mezcolanza de otras culturas. Ejemplo de eso fue lo que hicieron los romanos con los griegos, que agarraron literalmente un copia y pegue de los dioses griegos y los convirtieron a la cultura romana. Simplemente le cambiaron los nombres, así de descarado fue. ¿Por qué hicieron esa maniobra tan descarada de simplemente robar a los dioses y cambiarle los nombres? Recuerden algo, y de hecho Stephanie lo comentó antes. Stephanie dijo, a la religión le funciona, creo que fue Stephanie o Kelly, no recuerdo bien, le funciona las sociedades vulnerables. Le funciona muchísimo eso. ¿Por qué? Porque es más fácil poder meter la religión como una especie de salvación eterna hacia esa población. Es terrible, pero funciona. Y a nivel histórico ha funcionado. Y los romanos son prueba de ello. En la conquista de Grecia, los romanos se dieron cuenta que los griegos adoraban a un montón de dioses. ¿Qué fue hacer con Madi? Fácil. Tomamos esos dioses de ellos, los mismos, le cambiamos el nombre y les decimos que son nuestros dioses y no de ellos. Y nos van a tener que hacer caso. Lo mismo pasó con la Virgen de Guadalupe en México. Esa historia también es terrible, fue violenta, fue sangrienta. El cristianismo dice que la Virgen se apareció, ¿verdad?, a un ¿cómo se llama? A un mexica, uno de los pueblos originarios mexicano, que se había convertido al cristianismo. Vea qué conveniente, que se convirtió al cristianismo y se le apareció la Virgen a él como conocimiento revelado. Qué conveniente que la Virgen europea se parezca tanto a la Virgen de Guadalupe y que el color de piel es el que cambió y el ropaje cambió también. Los elementos simbólicos de la imagen de la Virgen de Guadalupe relatan básicamente la deidad que los mexicas tenían. Pero más fácil, repito, imponer, no educar, imponer una religión a una población a partir de su vulnerabilidad. Los mexicas ya tenían una deidad a la cual le oraban, que era la madre tierra, llamada Toltzin. Pero cuando llegan los españoles fue como, ustedes no tienen imagen para Toltzin. Nosotros sí, aquí está. Ya después, por mala traducción, ¿verdad?, muchos años después, porque no pueden pronunciar el náhuatl, Guadalupe es Cuatalopec, que es otra terminología, y quedaría como Guadalupe. Pero los elementos son de la naturaleza, de la naturaleza, ni más ni menos. Pero es más fácil, ¿verdad?, poder llegar a ese pueblo sin necesidad de educar y que aceptaran, más bien imponer. Repito, así ha funcionado muchísimas partes de la historia. Esa otra imagen que les puse por aquí a la derecha es de Krishna. Krishna es la forma corpórea de Vishnu en la cosmovisión hindú, y Vishnu es el Espíritu Santo, digamos de esa forma, de Brahma, que es el Dios supremo. Otra vez,
Padre, Hijo, Espíritu Santo. La misma dinámica. Krishna, Cristo también, ¿verdad? Tiene relación ahí. Paso con el segundo capítulo o el segundo contenido del día de hoy. Ya entendimos que no surgió de la nada, ya entendimos que sí hay fundamento griego, ya entendimos que la educación no se dio, se impuso previo al cristianismo y ahora ya está creciendo. Recuerden que en la película se vio un antes y un después. Un antes donde Hipatia daba clases a sus estudiantes, a Orestes, por ejemplo, y Sainicios, y luego Sainicios se hizo sacerdote, obispo, y Orestes se hizo el prefecto del Imperio Romano. Todo eso sucedió. Entonces pasó. ¿Qué relación tiene con lo que estoy comentando? Que en medio de ese antes y después estuvo la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano duró muchos siglos, conquistó demasiado territorio, era muy fuerte, y por un drama familiar, porque no tiene otro nombre, básicamente se empezó a deshacer poco a poco. Pongan el contexto. Supongamos que Laila y Angie son hijas mías. Y como son hijas mías y yo soy el emperador, ya me estoy haciendo viejo, entonces yo tengo que heredar ese imperio a una de ellas, que son mis hijas. Uno día a día la mayor. Pero este señor, en este caso yo, decido que no quiero que una de mis hijas se quede sin la herencia del imperio. Entonces separo el imperio en dos fragmentos, el oeste, y el este, o el oriental y el occidental, y a cada hija le doy la mitad del imperio. Entonces se hacen dos emperadoras. Pero por allá, Laila sí quiere liderar el imperio y Angie no. Entonces, acontece, ¿verdad?, que el imperio que Angie tenía en su poder empieza a debilitarse, queda mitad de una cantidad increíble de soldados. Mientras que Laila está medio fuerte ahí, pero ya no tiene el poderío tan relevante que tenía antes. Es lo que ustedes vieron en la película. Cuando llega el imperio romano, ¿verdad?, a intentar abrir las puertas para que los cristianos entren en la biblioteca, apenas llegan como unos cuantos. Ya abren el pergamino y leen la escritura. Y pregunta a uno de los paganos, ¿de dónde carajos salen tantos cristianos? Ya la diferencia de cantidad es enorme. Ya el imperio romano es menos, mientras los cristianos son más. Por eso Orestes, que fue el favorito, ¿verdad?, el que está enamoradísima de Hipatia, por eso Orestes decide convertirse al cristianismo. No porque convencidamente era creyente, sino porque logró conseguir con eso un puesto político. Es lo que hizo. Y eso hizo el imperio. El imperio básicamente fue como Madrid. No puedes contra tu enemigo, úneteles. Se convertiría en la espada y el escudo del cristianismo. Qué vuelta de tortilla ahora hizo la historia en ese momento con el imperio. Ahora bien, ¿eso qué garantizó? Garantizaría quién maneja todo, incluida la parte de los castigos. Ya la iglesia no tiene que ejercerlo por cuenta propia, sino que ya el imperio lo puede hacer. Eso va a garantizar muchísimo más control, mucho más imposición. Y adivinen qué está en medio de esa imposición: la educación. El de aquí está duro. Vamos a pensar, son más de 1000 años. Tenía que haber educación sí o sí, de alguna forma. Y jamás pensándolo, ¿verdad?, como educar hoy en día, como se educa en Costa Rica, en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Qué tipo de educación se imaginarían ustedes que se pudo haber dado en esa época? Para ello, vamos a entrar ahorita en detalles sobre esta primera etapa del cristianismo, pero haré un breve repaso nada más de qué influencias griegas tuvo el pensamiento cristiano. Influencias griegas, recuerden, mencionamos las 4 escuelas. El cinismo, la conexión más directa fue con San Francisco de Asís. De Platón, el cristianismo tomaría la idea de la perfección y el mundo de las ideas, que es un mundo perfecto. Posteriormente se llamaría el paraíso en el cristianismo. De Aristóteles tomaría la lógica de Aristóteles y el estudio de las causas, que ya explicaré qué significa el estudio de las causas. De los epicúreos, la paz y la felicidad a través del placer, y lo que les mencioné que se acordaran, no hay sufrimiento. ¿En qué beneficia eso el cristianismo? En todo. Porque así puede castigar y decir a la gente que el cristianismo castiga a Norma se siente mal, y el cristianismo le dice a Norma, pero Norma, tranquila,
el sufrimiento no existe. Realmente debes agradecer a Dios que está haciendo eso porque es una prueba más en tu vida. Formas parte del plan de Dios. Ay, qué jodido, ¿verdad? Quita completamente la idea de que me siento mal, ¿verdad? Y pues sentir mal, debo agradecer. De los estoicos, el destino. Una vez más, a Norma, eres parte del plan divino de Dios. Dios ya sabe por qué hace las cosas. Y en el platonismo, que el Dios fuera único, fuera inigualable. Esas son las 5 principales influencias griegas del cristianismo. Obviamente, el principal filósofo, ¿verdad?, del cual se desprendería todo este montón de cosas, Jesús. Digo filósofo porque al fin y al cabo sus ideas, ¿verdad?, se promulgaban como un filósofo. Tenía sus famosas parábolas, ¿verdad? Sus reflexiones son filosóficas, sus conclusiones son filosóficas, y filosofía no tiene que ser atea, ¿verdad? Jamás. Para él, obviamente Jesús, el conocimiento que él tenía era revelado, al igual que podemos haber dicho de Sócrates, por ejemplo, que Sócrates, su conocimiento era heredado por la inteligencia superior. Para Jesús es Dios, que nace en Palestina, territorio todavía en discordia, hoy en día, después de tantos años, en completo con Israel, ¿verdad?, que es un pleito enorme. Importante siempre estudiar esa parte de la historia, entender por qué pasan ese tipo de cosas y posicionarse, ¿verdad? Se convertiría posteriormente, después de su muerte, en la religión histórica por excelencia, aunque le costó un montón surgir. No es que murió Jesús y bienvenida a la religión católica, ¿verdad? Tomó demasiado tiempo, demasiados años, siglos básicamente. Y con esa idea de Jesús, ideas básicas, si ustedes se ponen a pensar y lo van de manera como racional, son ideas muy básicas, ideas humanas, ideas sociales que tenía Jesús. Bien comunista el tipo, por cierto. Bien hippie también. Ese montón de mensajes, ¿verdad?, que tenía Jesús, supongamos que ahora es, vamos a ver, Francini es Jesús en esta sala, en este momento, en esta llamada, y Francini nos comparte sus pensamientos. Ya vemos acá 9 personas más, aparte de ella, que tenemos ahora el conocimiento que Francini nos comunicó. Pero esa idea, ese montón de ideas, las vamos a tener que compartir en nuestras familias. Cuando yo comunique a mi familia algo que Francini dijo, ya no es 100% Francini. Ahora es 90% Francini y 10% profe. Y si mi familia la comenta esas ideas a alguien más, ya no es ni siquiera el 90% que era Francini. Ahora puede ser 70%, 50%, y se va ahí como sesgando cada vez más la información. Por eso se llamaron al principio tribus proto-cristianas o pseudo-cristianas. No había unificación. La gente enseñaba el cristianismo y enseñaba cristianismo, pero nadie tenía la razón, porque eran versiones de todo el mundo, de los que hacían, básicamente evangelizaban en ese momento. No es hasta que la iglesia decidió decir, comadre, pero hay conflicto porque la gente no se está poniendo de acuerdo. ¿Cuál cristianismo vamos a defender? Certifican a Pablo de Tarso, que no era cristiano, ¿verdad? Lo bautizan cuando ya era bastante adulto y lo certificarían como el único poseedor de la palabra de Dios, el que tiene realmente el mensaje de Jesús claro. Muy conveniente que alguien que no era cristiano, no era creyente, de la nada surge como el certificado por la iglesia. Y la iglesia lo defiende, ¿verdad?, que fue revelado y todo este tipo de cosas. Pero hay temas de por medio históricos donde se dice que el MAE fue básicamente negociada con la iglesia, territorios incluso, posiciones políticas, y que se convertiría entonces en la voz y voto del cristianismo ya real, entre comillas, porque no era cristiano en sí. Muy bien, son las 7:30, como siempre. Ahora vamos a pasar el receso, unos 20 minutos, regresaremos a las 7:51 aproximadamente, paso lista, y continuamos con la clase. ¿De acuerdo? Vamos en un rato.